Hola a todos y bienvenidos a esta clase de introducción a Arduino, que la vamos a titular como la clase 0, ¿sí? La clase 0. Ahora existe el nivel 0. Bien, vamos a comenzar entonces con lo básico, que es un circuito eléctrico. En el caso de una pila, la pila tiene un borne positivo y un borne negativo. Positivo y negativo. Por convención, la corriente sale del positivo, gira y termina en el negativo. Lo que pasa es que como esta pila está metida en un portapila, el negativo está por acá. ¿Sí? Este es el circuito que va a hacer la corriente. La corriente va a circular de positivo a negativo. Dijimos por convención, ¿sí? Porque no había que ponerse de acuerdo. Unos decían que iba de negativo a positivo, otro de positivo a negativo. No importa, siempre va en el mismo sentido, ¿sí? Eso es lo importante. Si yo le doy simulación a esto, estoy poniendo en cortocircuito el positivo con el negativo. Es decir, que la corriente va a circular y como no hay consumo, el cable se va a calentar bastante. La corriente, la pila se va a vaciar rápidamente y a ver si le pongo simulación a esto. Obviamente las pilas no explotan. Si ustedes van a la vida real, las pilas no explotan, pero cuando toquen el cable van a notar que el cable va a calentar bastante. El símbolo de esta pila eléctrico es este, ¿sí? Entonces, una patita larga, dos líneas paralelas, una larga y una corta. La corta es el negativo, la larga es el positivo, ¿sí? Y la corriente circula en un solo sentido. En el caso de tener, por ejemplo, una batería, voy a sacar este y pongo la batería. La batería de 9 volt tiene otra simbología, este es el otro símbolo, porque batería es un conjunto de pilas, ¿sí? La pila anterior tenía 1,5 volts, bueno, esta tiene más voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza con la que se van a mover los electrones o la electricidad con la que va a circular, la fuerza con la que va a circular. Si ustedes imaginan una rampa donde yo por la rampa deslizo una bicicleta, mientras más altura tiene la rampa, mayor velocidad tiene la bicicleta, ¿sí? O la bicicleta va a circular con más fuerza. Bueno, la altura de la rampa la vamos a comparar con el voltaje, ¿sí? Y a la velocidad con que circula la bicicleta, los kilómetros por hora, la vamos a calcular como corriente o amperaje, ¿sí? Entonces esa es la relación entre voltaje y amperaje. Mientras más voltaje hay, más amperaje hay. Son directamente proporcionales, según la ley de Ohm. Bien, en el circuito eléctrico, el más básico de los circuitos eléctricos, yo tenía un LED, ¿sí? Los LED tienen un lado positivo y un lado negativo. Los LED son diodos. Diodos es un elemento electrónico que permite que circule corriente pero en un solo sentido, ¿sí? Entonces, el LED tiene una polaridad donde tenemos un ánodo y cátodo. Ánodo y cátodo. Cátodo se llama a la patita negativa. Cuando los LED son medios transparentes, la mayoría de los LED tiene la cápsula transparente y se puede observar uno de los metales grandes y un metal más chiquito. El metal más grande corresponde al negativo, ¿sí? Y el metal más chico corresponde al positivo. También podemos distinguir que cuando son nuevos, tienen una patita más larga y una más corta. La patita más larga es el positivo, la más corta es el negativo. También nos podemos fijar, acá hay que tener muy buena vista, ¿sí? O buen tacto, mejor dicho, que el LED, la cápsula es irregular. De un lado es plano y del otro lado tiene como un sombrerito. Del lado plano es el negativo y del lado del sombrerito es el positivo. Entonces, con esa polaridad vamos a alimentar al LED.
Entonces, de entrada, el cátodo o negativo lo vamos a conectar al negativo de nuestra batería. ¿Sí? Si yo conecto el positivo al LED, ¿sí?, este LED soporta hasta 3 volts solamente, o sea que si le doy corriente a esto, el LED va a reventar. Vamos a darle simulación. Ven, ahí ya lo dibuja roto el LED, ¿sí? De tener simulación. Entonces necesitamos bajarle el voltaje o producir una caída de tensión con otro elemento que se llama resistencia. Algo que me quedó para explicar también, que el negativo, vieron que acá el cable es negro. Bueno, los cables, el cable que se identifica, el código de colores para cables es negro negativo y rojo positivo. Bien, entonces la corriente va a circular por acá y va a ir derecho al LED, y yo lo que quiero es que en algún momento de este cable poner una resistencia para que le reduzca esa tensión, que produzca una caída de tensión. Entonces la corriente va a venir, va a pasar a través de la resistencia y de la resistencia al LED, ¿sí? Bien, esa resistencia también se calcula. ¿Cómo se calcula? Bueno, se hace el cálculo, un cálculo sencillo, que es por ley de Ohm. El LED soporta o tienen que circular 0,02 amperes y la fuente es de 9 volt. Entonces tengo que hacer 9 volt dividido 0,02 amperes y me va a dar el valor de la resistencia en ohm, y ese valor es de 450 ohm. ¿Sí? 450 ohm. Perfecto. Bien, si yo a esto le doy corriente o hago la simulación, el LED se enciende. ¿Ven? Acá no hay ningún problema, está perfecto. Vamos a detener la simulación, el LED se apagó. Para que esto esté completo, o sea, que sea un circuito completo y básico, yo necesito el comando. ¿Sí? El comando sería un interruptor o un pulsador. Vamos a ponerle, por ejemplo, un interruptor. Entonces, la corriente sale del positivo, pasa por el interruptor. Obviamente estos, cuando son interruptores de 3 patitas, se conectan en el medio, ¿sí? Y del interruptor al LED, pero a través de la resistencia. ¿Sí? Bueno, acá después del interruptor podemos poner cables de otro color, puede ser naranja o pueden seguir con el rojo. Bueno, ahora sí, este es el circuito básico elemental. El LED está apagado, le doy al interruptor, se enciende, apago, enciendo, apago. Perfecto. Bien, este es un circuito básico de electricidad o electrónica debido a los componentes. Algo que voy a decir de la resistencia es que la resistencia tiene un código de colores. Ese código de colores representa el valor de la resistencia en números. Entonces, por ejemplo, en la primera banda yo las tengo que ordenar a las banditas hacia la izquierda y leer de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, no tiene polaridad, yo la puedo conectar, cuando la cableo la puedo conectar de cualquier forma, esto no importa, pero sí, para saber el valor tiene que estar así. La primera bandita corresponde a la primera cifra, en el código de colores marrón corresponde a 1, ¿sí? La segunda bandita es otra cifra, el negro corresponde a 0, hasta acá tenemos 1 y 0, 10, ¿sí? Y la tercera corresponde a
múltiplo o cantidad de ceros. El rojo es el número 2 y corresponde a 2 ceros. Entonces, 1 y 0, 10, más 2 ceros es 1000, ¿sí? La tercera banda, que puede ser dorada o plateada comúnmente, esa es la tolerancia. En el caso del dorado es 5%, 5% más o menos, y en el caso del plateado es 10%, más o menos. Si no tuviese la tercera bandita, la tolerancia es del 20%. Vamos ahora a ver nuestra placa Arduino. Nuestra placa Arduino cuenta con 14 pines. Del lado de arriba son 14 pines o puertas, que pueden ser puertas de entrada o puertas de salida. Yo le puedo hacer que entre una señal o que salga una señal, ¿sí? Esas puertas se configuran. Estos pines trabajan con 5 volt. Todo el Arduino básicamente trabaja con 5 volt, ¿sí? Salvo una señal que tengo por acá de 3,3 que tiene una salida de 3,3. Pero estas compuertas de arriba, que vamos a trabajar hoy, solamente estas de arriba, necesitan, para su correcto funcionamiento, ¿sí? O, por ejemplo, si yo la configuro como puerta de entrada, o 5 volt o GND. O sea que si yo configuro un pulsador en el pin 2, por ejemplo, el pulsador tiene que entregarle o 5 volt o le tienen que entregar GND. Entonces, ¿cómo sería el circuito del pulsador? Bien, con los pulsadores que nosotros trabajamos son pulsadores de membrana. Quiere decir que estas dos patas están puenteadas y estas dos patas de acá también están puenteadas. Entonces, cuando yo pulse, las dos patas de la izquierda se unen a las dos patas de la derecha, ¿sí? Así es como funciona, es como una especie de H esto. Esta es la simbología del pulsador. Y bueno, el pulsador trabaja con voltaje, con 5 volt. Entonces yo lo voy a alimentar con 5 volt al pulsador, porque eso le va a dar la señal al pin. Entonces, cuando yo pulse, el pulsador va a unir el cable rojo con este cable que lo voy a pintar de color naranja. Entonces yo pulso y voy a tener en el cable naranja 5 volt. Entonces el Arduino interpreta que acá hay señal, está encendido, tiene que encender algo, ¿sí? O está leyendo que hay una señal de entrada. Si yo quiero entregarle la otra señal al Arduino, conecto el otro cable, que sería el cable negro o cable negativo, ¿sí? Entonces cuando yo no pulse, lo que va a estar circulando acá directamente es GND, porque el pin trabaja o con GND o con 5 volt, ¿sí? El problema que encontramos acá es que si yo llego a pulsar, ahora que tengo este cable, llego a pulsar, la corriente no va a ir para el pin, la corriente va a venir del positivo al negativo y va a producir un cortocircuito, ¿sí? Va a producir un cortocircuito en estos bornes, porque unir negativo y positivo es cortocircuito, ¿sí? Se corta el circuito. Para que eso no ocurra, yo coloco una resistencia en el pulsador. Entonces cuando la corriente viene por el positivo y yo pulso, la corriente, hay una ley que dice que siempre agarra el camino más fácil. Si quiere venir para acá, se encuentra con la resistencia. Y si quiere ir para allá, no tiene resistencia, no tiene ninguna oposición. Entonces la corriente iría por el cable naranja, ¿sí? Si yo suelto el pulsador, obviamente acá voy a tener GND puesto a tierra. La resistencia no hace oposición a tierra, la resistencia es como que refuerza la tierra. El efecto contrario que si la resistencia estuviese en el positivo. Si esta resistencia la pongo en el positivo, lo que produce es una caída de tensión. Pero GND no tiene tensión, es tierra, entonces lo que hace es reforzar la tierra. Bueno, no sé si
se me llegó a entender esto. El pulsador tiene que entregar al pin o GND o 5 volt, ¿sí? Entonces esas dos opciones las tengo que conectar al pulsador, 5 volt y también tengo que conectar GND. Bien, hasta aquí vamos con la primera parte. Esta clase la vamos a hacer en dos partes. Si hay algo que no se entendió en este video, pregúntenme, así yo en la segunda parte aprovechamos y respondo sus preguntas y despejamos dudas. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.